en la vida espiritual, hay momentos donde el alma pregunta, momentos donde la fe se sacude, momentos donde incluso los más fuertes sienten la oscuridad presionando su corazón. En Mateo capítulo 11, el Evangelio nos lleva a uno de esos instantes. El profeta más grande de todos, Juan, el Bautista, encerrado en una prisión, enfrentando la duda, el silencio y la espera. Y desde ese lugar de sombras, surge una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Eres tú, o debemos esperar a otro? Pero este capítulo no es solo sobre duda, es sobre revelación, sobre el testimonio que Jesús da de Juan, sobre la condición espiritual de su generación, y sobre una invitación tan profunda, tan tierna y tan eterna, que sigue transformando vidas hoy. Vengan a mí, y yo los haré descansar. Aquí Jesús abre su corazón y revela al Padre la misericordia, el juicio, la esperanza y el descanso que todo ser humano anhela. Acompáñame en este viaje sagrado. Caminemos juntos por estas palabras intensas, profundas, confrontadoras y llenas de amor, porque este es uno de los capítulos donde Jesús habla no solo a la mente, sino directamente al alma. Prepárate para escuchar su voz, para sentir su llamado, y para recibir esa promesa que ha levantado a millones a lo largo de la historia. Esto es Mateo, capítulo 11. Esto es Viaje a un reino. La pregunta que sacude el cielo. A partir de aquí, entrarás en una narración viva, inmersiva y sagrada. Comenzamos con Juan el Bautista duda, y Jesús responde con gloria. El viento soplaba suavemente sobre los caminos polvorientos de Judea. El sol no había terminado de elevarse, y la luz del amanecer teñía los campos de un dorado tenue que parecía anunciar un día especial. Un día distinto. Jesús caminaba entre aldeas y pueblos, enseñando, tocando vidas, levantando a los quebrantados. Detrás de él, la gente seguía con expectación, con hambre de escuchar sus palabras y de experimentar su poder. Pero en un lugar no muy lejano, donde las sombras eran más densas que la luz, un hombre enfrentaba un tipo distinto de batalla, un hombre valiente, un profeta, un enviado, el heraldo del Mesías, Juan el Bautista, aquel que había visto el cielo abrirse, aquel que había escuchado la voz del Padre, aquel que había señalado a Jesús y dicho, «He aquí el Cordero de Dios». Ese mismo hombre ahora estaba encerrado, encadenado, solo, en una prisión fría del palacio de Herodes. Las paredes húmedas y ásperas parecían absorber su voz. El silencio pesaba más que los grilletes de hierro en sus muñecas. Los días eran largos, y las noches interminables. Los pensamientos comenzaban a golpear su mente como olas furiosas contra una roca. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué el Mesías no ha hecho nada para liberarme? Si el reino llegó, ¿por qué sigo en estas tinieblas? Si Él es realmente el que había de venir, ¿por qué no actúa? Sí, el profeta más grande nacido de mujer estaba dudando, no porque Jesús hubiera fallado, sino porque Juan había imaginado un Mesías distinto, un libertador político, un fuego de juicio, un rey que derrocaría opresores, un vindicador inmediato. Pero Jesús había venido primero como siervo, y Juan no podía entenderlo desde su prisión. Sus discípulos venían a visitarlo de vez en cuando. Juan respiraba profundo, apretaba los puños y finalmente dijo, «Vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro?» Esa pregunta atravesó la celda como un rayo. No era rebeldía, era dolor, era desorientación. Era un corazón sincero, tratando de comprender al Dios que sirvió fielmente. Los discípulos de Juan partieron y buscaron a Jesús. Cuando finalmente lo encontraron, no lo hallaron sentado en un trono, ni levantando un ejército, ni proclamando poder terrenal. Lo encontraron rodeado de enfermos, de humildes, de gente herida. Lo vieron tocar a un leproso y su piel restaurarse como la de un niño. Vieron a un paralítico levantarse con lágrimas en los ojos. Vieron a un ciego abrir los ojos a la luz por primera vez. Vieron a un niño correr a los brazos de su madre después de haber estado postrado por días. Vieron demonios huir de cuerpos oprimidos. Vieron vida donde había muerte. Cuando Jesús terminó, los discípulos de Juan se acercaron. «Maestro»,
Juan nos envía desde la prisión. Nos preguntó, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Jesús los miró con una calma que solo puede tener aquel que conoce el corazón humano profundamente. Él no se ofendió, no se hirió, no cuestionó la fe de Juan. Su respuesta no fue una frase brillante, ni un discurso teológico, ni una defensa. Su respuesta fue su vida, su obra, su poder. Jesús dijo, regresen y cuéntenle a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Fue como si el cielo mismo hubiera hablado. Jesús estaba diciéndole, Juan, yo soy, siempre he sido, pero no de la manera que esperabas. No te confundas por lo que no ves, cree en lo que estoy haciendo. Los discípulos de Juan regresaron apresurados, llevando no solo palabras, sino esperanza. Juan, en su prisión, escuchó el mensaje. Y aunque las cadenas seguían en sus muñecas, el alma volvió a respirar. La duda se encontró con la verdad. La oscuridad chocó con la luz, y el corazón del profeta volvió a ponerse firme en aquel que había anunciado. Porque incluso los más grandes siervos de Dios, en un momento de dolor pueden preguntar, Señor, ¿estás ahí? Y Jesús siempre responde. Entramos ahora en uno de los momentos más profundos y emocionantes de Mateo 11. Jesús defiende públicamente a Juan el Bautista y revela verdades que ningún oído humano había escuchado antes. Prepárate. Este bloque es poderoso, revelador y lleno de gloria. Jesús honra a Juan, revela su identidad y desnuda la condición espiritual de su generación. Los discípulos de Juan se alejaban entre la multitud, llevando consigo la respuesta que su maestro necesitaba escuchar. Jesús los siguió con la mirada mientras desaparecían entre la gente. Y entonces algo inesperado ocurrió. Jesús, que pocas veces habló para defenderse a sí mismo, decidió defender a Juan. El maestro, con una voz firme pero llena de compasión, comenzó a hablar a la multitud. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? La gente guardó silencio. La pregunta era profunda y reveladora. Juan no era un hombre débil, no era una caña que se dobla según sopla el viento. No era fluctuante, ni inestable, ni frágil. Juan era firme como roca, un profeta inquebrantable, un hombre cuyo carácter no se movía por presiones humanas. Jesús continuó, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten ropas delicadas están en los palacios. La multitud sabía que era verdad. Juan no era un hombre que buscara lujo, ni comodidad, ni fama. Vestía piel de camello, comía miel silvestre, vivía apartado de los placeres del mundo. Su vida era un mensaje en sí misma. Jesús elevó la voz. ¿Entonces qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y sin dejar que respondieran, afirmó, sí, y más que profeta. Las palabras salieron de los labios del maestro como un manto de honor sobre Juan. Jesús no estaba exaltando su carácter ascético, ni su estilo de vida extremo, sino su propósito eterno. Porque de él está escrito, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Jesús estaba diciendo, Juan no solo predicó arrepentimiento. Juan no solo bautizó multitudes. Juan no solo señaló al Mesías. Juan fue el mensajero anunciado por los profetas, el heraldo del rey, el último de una línea que comenzó siglos atrás. Pero Jesús no terminó ahí. Dijo una frase que sacudió a todos los presentes. De cierto les digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. La multitud quedó en shock. Moisés, Elías, Isaías, David, Daniel, ninguno, dijo Jesús, era mayor que Juan. No por sus milagros, porque Juan no hizo ninguno. No por su autoridad política, porque no tuvo ninguna. No por su poder militar, porque no comandó ejército. Era mayor, porque fue el puente entre dos eras, el antiguo pacto y el nuevo. El profeta que introdujo al Mesías al mundo. Pero Jesús añadió algo sorprendente. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Los rostros se confundieron. ¿Cómo podía el más pequeño ser mayor que Juan?
Jesús estaba revelando un secreto. El privilegio más grande de la humanidad no es ser profeta, ni hacedor de milagros, ni héroe espiritual. Es pertenecer al reino inaugurado por Jesús. Es decir, Juan anunció el reino, pero ustedes vivirán dentro de él. La multitud quedó en silencio. Nunca habían escuchado algo tan profundo. Jesús continuó con un tono más solemne. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una frase misteriosa. Jesús les estaba diciendo, hay oposición, hay resistencia, hay batalla espiritual, hay enemigos que quieren frenar el reino. Pero también hay una generación apasionada que empuja, que avanza, que no retrocede, que toma lo eterno con valentía. Después, Jesús declaró, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Con estas palabras, Jesús revelaba, Juan fue el cumplimiento del anuncio de Malaquías. Juan fue la señal que marcaba el inicio del tiempo del Mesías. Juan fue el Elías simbólico que debía venir antes del ungido. Había sido anunciado por generaciones, y estaba vivo en ese tiempo. Pero la gente no lo entendió. Jesús elevó su mirada hacia la multitud y dijo, ¿con quién compararé a esta generación? Es como niños sentados en la plaza, que llaman a sus compañeros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, les cantamos canciones tristes y no lloraron. Jesús describía a una generación caprichosa, que nunca estaba satisfecha, que no quería escuchar ni a Juan ni a él. ¿Por qué? Jesús lo explicó. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. La multitud quedó avergonzada. Juan era demasiado estricto. Jesús era demasiado misericordioso. Nada les agradaba. La verdadera razón era simple. La luz revela lo que el corazón quiere ocultar, y muchos no querían cambiar. Jesús finalizó esta parte con una declaración profunda. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos, es decir, el tiempo mostrará quién tenía razón. La verdad brillará, las obras hablarán, el reino dará evidencia. Y así, en medio de la multitud, Jesús honró al profeta encarcelado. Y desenmascaró la indiferencia de una generación. Entramos ahora en uno de los momentos más fuertes y solemnes de todo, Mateo 11. Aquí Jesús levanta su voz, no para sanar, no para consolar, sino para juzgar. Prepárate, este bloque es profundo, intenso y cargado de peso espiritual. Las ciudades que vieron la luz, y aún así eligieron las tinieblas. El ambiente en la multitud había cambiado. Algunos estaban maravillados por la revelación sobre Juan. Otros estaban inquietos por las palabras de Jesús, y muchos estaban incómodos, porque Jesús acababa de describir la indiferencia espiritual de su generación. Pero ahora, el Maestro haría algo que muy pocos esperaban. Jesús dejó de hablar en tono analítico o explicativo, y comenzó a hablar con autoridad profética. Su voz se volvió más profunda, más firme, más solemne. Era la voz del Hijo de Dios pronunciando juicio. No juicio para condenar, sino para revelar la gravedad de despreciar la gracia. Jesús caminó unos pasos, miró hacia el norte, donde estaban ubicadas las ciudades que más habían visto sus milagros. Sus ojos, llenos de dolor y firmeza, contemplaron la distancia. Y entonces dijo, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo se habrían arrepentido en cilicio y ceniza». La multitud quedó petrificada. Corazín y Betsaida eran ciudades cercanas, ciudades que habían visto maravillas, y ciudades que habían sido testigos de liberaciones y sanidades, ciudades que habían escuchado la predicación del reino, pero no habían respondido, no habían creído, no habían cambiado. Y Jesús dijo, «Por eso les digo, Tiro y Sidón tendrán un castigo más tolerable en el día del juicio que ustedes». Los presentes comenzaron a murmurar. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, marcadas por la idolatría y la corrupción.
Y aún así, Jesús decía que su juicio sería más leve que el de Israel. ¿Por qué? Porque es más grave rechazar la luz que vivir en la oscuridad sin haberla visto. Pero Jesús no había terminado. Su mirada se elevó hacia una ciudad que había visto más milagros que ninguna otra, Capernaum, la ciudad que Jesús había tomado como base ministerial, la ciudad que había visto paralíticos levantarse, endemoniados ser liberados, la suegra de Pedro ser sanada, y multitudes transformadas. Jesús habló con un tono que hizo temblar el aire. Y tú, Capernaum, serás levantada hasta el cielo. Era una pregunta retórica, una confrontación directa, y sin pausa, añadió, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. La multitud quedó paralizada. Sodoma, la ciudad sinónimo de juicio, pecado y destrucción. Y Jesús dijo, si Sodoma hubiera visto lo que ustedes han visto, se habría arrepentido. Es decir, Capernaum, con su privilegio espiritual, con su cercanía con Jesús, con su exposición continua a la luz, se había endurecido más que las peores ciudades de la historia. Entonces, Jesús concluyó con palabras que parecían el golpe final. Por tanto les digo, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Un murmullo pesado recorrió la multitud. Estas no eran palabras suaves. Estas no eran frases decorativas. Estas eran advertencias del cielo. Jesús estaba revelando una verdad inmensa. La mayor condena no cae sobre quienes pecan más, sino sobre quienes, viendo la luz, deciden ignorarla. La mayor dureza no nace de la rebeldía, sino de la indiferencia. La mayor tragedia espiritual no es la oscuridad, sino despreciar la luz. La gente que había seguido a Jesús por curiosidad ahora sentía el peso de sus palabras. Muchos habían visto milagros. Muchos habían recibido pan y peces. Muchos habían escuchado enseñanzas profundas, pero no habían dejado que el mensaje atravesara su corazón. Jesús no pronunciaba estas palabras con ira, sino con dolor. El dolor de ver a un pueblo amado rechazar el reino que él había traído. El dolor de ver corazones endurecidos ante señales tan claras. El dolor de ver la luz brillar y que muchos eligieran cerrar los ojos. Jesús volvió a guardar silencio. Un silencio pesado, profundo, lleno de solemnidad. No era un silencio de derrota, ni de impotencia. Era el silencio del Dios que respeta la libertad humana, aunque esa libertad duela. La multitud no sabía qué pensar. Algunos estaban quebrantados, otros estaban en shock, otros estaban furiosos. Pero todos habían entendido algo. Ver milagros no salva. Escuchar enseñanzas no salva. Seguir a Jesús por costumbre no salva. Solo un corazón humilde que responde, que se arrepiente, que se abre, que se rinde. Ese corazón recibe vida eterna. El aire quedó tenso, la multitud aguardaba. Pero Jesús no terminó su mensaje con juicio. Jesús nunca deja una herida abierta sin ofrecer sanidad. Y ahora vendría una de las palabras más tiernas, más esperanzadoras y más hermosas del Evangelio. Ahora entramos en una de las declaraciones más hermosas, tiernas y profundamente espirituales de todo el Evangelio. Un momento donde la voz de Jesús cambia, pasa del juicio al consuelo, de la confrontación al abrazo, de la justicia a la misericordia. Este es uno de los pasajes más amados de la Biblia, la revelación del Padre, y el llamado más tierno del Mesías. Después de hablar palabras de juicio sobre las ciudades que habían rechazado la luz, Jesús guardó silencio. La multitud estaba inquieta. Muchos estaban tocados en lo profundo. El clima era tenso, pero algo estaba por cambiar. Jesús elevó sus ojos al cielo, y en ese instante, su voz ya no fue solemne, ni confrontativa, ni cargada de dolor. Fue una voz llena de gratitud, de ternura, de conexión íntima con el Padre. Jesús oró en voz alta. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. La multitud se quedó sin aliento. Jesús estaba diciendo, el reino no se revela a los arrogantes, ni a los autosuficientes, ni a los que creen saberlo todo. El reino
se revela. A los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los que buscan con el corazón, a los que dependen de Dios como un niño depende de su padre. Jesús continuó con la oración. Sí, Padre, porque así te agradó. Era como si Jesús estuviera abriendo una ventana al cielo. La gente escuchaba, y por un momento podían sentir la relación íntima entre el Hijo y el Padre. Luego Jesús dijo algo tan profundo, que cambió la teología del mundo para siempre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Estas palabras eran un rayo de revelación. Jesús tenía toda autoridad. Jesús era el único que podía revelar al Padre. Nadie podía conocer a Dios sin conocer al Hijo. La verdadera sabiduría no era humana. Era revelación divina. Los sabios de este mundo podían estudiar, analizar, discernir, pero solo Jesús podía abrir el corazón del Padre para que los hombres lo conocieran realmente. La multitud lo escuchaba. Y algo en lo profundo de sus almas comenzaba a vibrar, porque lo que Jesús diría a continuación sería una invitación tan tierna, tan hermosa, tan cargada de amor, que cambiaría vidas por generaciones. Jesús extendió sus manos, como un pastor abre sus brazos para recibir a ovejas cansadas, y con una voz que acariciaba el alma, dijo: «Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Esa frase cayó sobre la multitud como agua fresca en un desierto ardiente. No dijo: «Vengan los perfectos, vengan los fuertes, vengan los sabios, vengan los que logren cumplir la ley». No, dijo: «Vengan los cansados, vengan los heridos, vengan los agotados, vengan los frustrados, vengan los rotos, vengan los que ya no pueden más, porque el corazón del reino late por los que cargan peso». Jesús continuó: «Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». La multitud quedó inmóvil. Un yugo era un instrumento para trabajar. Era símbolo de esfuerzo, de carga, de responsabilidad. Pero Jesús decía: «Mi yugo no es para esclavizar, es para liberar. Mi yugo no oprime, sostiene. Mi yugo no hiere, acompaña. Mi yugo no destruye y guía». Y luego Jesús pronunció una frase que se incrustó en el alma de todos: «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Era como si el cielo hubiera susurrado: «Yo caminaré contigo, yo llevaré tu peso, yo seré tu descanso». En esas palabras, Jesús reveló su corazón completamente. Manso, no violento; humilde, no orgulloso; tierno, no exigente; cercano, no distante. No era un maestro duro, no era un líder frío, no era un rey severo. Era el Salvador que entiende el cansancio humano, el Mesías que conoce el peso de la vida, el Hijo de Dios que se acerca a los quebrantados. La multitud comenzó a llorar. Hombres y mujeres que habían cargado pesos durante años sintieron, por primera vez, la esperanza del descanso verdadero. Jesús no ofreció un sistema, no ofreció una religión, no ofreció un método, ofreció su persona. «Ven a mí». No ven a la ley, no ven al templo, no ven a la tradición. Ven a mí, a mis brazos, a mi paz, a mi gracia, a mi descanso. Ese día, mientras Jesús pronunció estas palabras, fue como si el cielo entero hubiera descendido sobre la tierra, como si el alma del mundo hubiera encontrado un refugio, como si cada corazón cansado hubiera escuchado su nombre. El juicio había sido pronunciado a las ciudades impenitentes, pero para los que estaban cansados y heridos, el Rey ofreció descanso eterno. Y así cierra uno de los capítulos más hermosos de las Escrituras, con un llamado, con una invitación, con una promesa: «Ven a mí, y yo te haré descansar». Y así llegamos al final de Mateo capítulo 11, un capítulo donde la Escritura nos permitió ver lo más humano y lo más divino del corazón de Jesús. Aquí vimos la duda del profeta, la defensa del maestro, el dolor de una generación que rechaza la luz, y la ternura del Salvador que abre sus brazos y nos dice: «Vengan a mí». En estas palabras encontramos más que una invitación. Encontramos un refugio, un descanso que el mundo no puede dar.
Una paz que atraviesa el cansancio, la culpa y la confusión. Una promesa que sigue viva hoy para todos los que aún buscan consuelo. Porque Jesús no llamó a los perfectos, ni a los fuertes, ni a los que lo entienden todo. Llamó a los cansados, a los cargados, a los que ya no pueden más. Y ese llamado sigue sonando. Sigue alcanzando corazones. Sigue levantando vidas. Sigue abriendo caminos. Hoy, desde este capítulo, recordamos que incluso cuando la duda toca nuestra puerta, Jesús responde con luz. Cuando la sociedad cierra sus oídos, Él sigue hablando. Y cuando el alma ya no puede sostener su peso, Él nos ofrece el suyo, un yugo suave, una carga ligera y un descanso que sana el alma. Gracias por acompañarme en este viaje profundo por las palabras del Maestro. Que su mensaje te acompañe esta semana. Que su descanso te sostenga y que su invitación siga resonando en tu espíritu. Esto fue Mateo capítulo 11. Esto es Viaje a un reino. Hasta el próximo capítulo. Que la paz del reino camine contigo.